a tu hijo Luis Eugenio, a quien has llamado hoy de este mundo, que sea purificado de todos sus pecados por este sacrificio y reciba el gozo eterno de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momento para escuchar a alguien de la familia que va a partir. Mi papá daba discursos extraordinarios. Tenía un don con la palabra y sus discursos siempre eran brillantes, elocuentes y poéticos. Yo les prometo una cosa, este discurso no va a ser ni tan brillante, ni tan elocuente, ni tan poético como los que hacía mi papá, pero sí les prometo que va a ser desde un lugar de amor de una hija hacia su padre. Mi papá tenía muchos calificativos: doctor, científico, pionero, maestro, autor, educador, fanático del fútbol, padre, abuelo, suegro, amigo y esposo. Pero por el que más se destacaba era por ser un hombre que dedicó su vida al servicio de los demás. A mi papá no se le complicaban muchas cosas, siempre me decía: hijita, los problemas se resuelven siempre con la inteligencia, siempre sabiendo que hay alternativas para resolverlos. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que más que su inteligencia, él resolvía los problemas con el corazón, con su infinita capacidad humana de querer ayudar a los demás. Algo que yo recuerdo con mucho cariño es la manera en que las personas saludan a mi papá en la calle, en los restaurantes o cualquier lugar público. Doctor, gracias a usted tengo la carrera que tengo. O gracias por el tratamiento que le dio a mi hermano y le permitió vivir 5 años más. Doctor, gracias a usted que me becó, tengo el trabajo que tengo. Mi papá fue un personaje que se ganó el corazón de muchísima gente simplemente porque hizo de su propósito y objetivo de vida es estar siempre al servicio de los demás. Una persona que dejó un legado en su universidad, en su estado y en el país. Al igual que toda esa gente que lo paraba para darle palabras de agradecimiento, yo en este momento siento un gran sentido de gratitud con él y con mi mamá, porque nos educaron a mí y a mis hermanos en la fe y con la firme convicción de que Jesús llegó para darnos la vida eterna. A mi papá no le hubiera gustado vernos tristes, que creo que es una reacción muy natural de cualquier padre hacia sus hijos, hacia su familia y hacia un amigo a la gente que quería. Pero para no perder la costumbre, ya que siempre él decía que yo nada más venía a darle las contras, yo invito a toda mi familia a llorar lo que se tiene que llorar, porque las lágrimas nos purifican, nos sanan y nos limpian el alma. Nos damos cuenta con el tiempo que estas lágrimas son simplemente una expresión del gran amor que le teníamos a mi papá. Por mi parte, espero que este duelo me acompañe un poquito el resto de mi vida, porque es todo el amor que me faltó expresarle a mi papá. Y eso que le decía que lo quería todos los días. Pero espero que me acompañe tantito de cierto modo, porque la realidad es que nunca es suficiente el tiempo que tenemos con la gente que queremos. Mi papá siempre decía que la palabra más bonita del diccionario no era el amor, sino gracias. Papi, gracias por darme la dicha de tener a mis hermanos y a toda mi familia. Gracias por haber escogido a mi mamá como tu esposa y compañera de vida. Gracias infinitas porque nos dejaste con tu gran legado y porque nos diste libertad e inteligencia. Y papi, sí tenías razón, lo mejor que hiciste en la vida ha sido tu familia. Por último, les dejo un pensamiento que me gusta mucho. En tanto tengas algo, en tanto tengas a alguien, gózalo con plenitud. Luego, cuando deje de ser con mente inteligente, aunque al principio duele, dalo de baja en tu haber y con amor confúndelo contigo mismo. Dale vida en ti mismo, por ti mismo. Contágiale la vida que tú tienes, evitando con ello que su ausencia acabe con tu vida. Todo tiene su tiempo, solo el que ama es eterno, solo al que ama se vuelve eternidad. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos en este momento. Muchas gracias, Isabela. Cuando me pidieron que dijera las palabras en nombre de la familia, me pidieron que escribiera lo que iba a decir. Y
como todo fue tan rápido, no tuve oportunidad de escribirlo, dado que todo el día estuvimos recibiendo muchas muestras de cariño de todos ustedes y pues no del tiempo. A nombre de mi mamá, de mi hermana Lucía, de mi hermana Isabela, de mi hermana Carolina, de mi cuñado Paco, mi cuñado Fernando, mi cuñado José Antonio, mi esposa Blanca, mis hijos y toda la familia, mi hermano Gabriel, mi hermano Mauricio, mi cuñada Milet, mis sobrinos. Quisiera decir unas palabras para recordar a mi papá. Primero, pedirle permiso en agarrar el micrófono porque era algo que batallábamos mucho que nos lo prestara. Él decía que tenía microfilia, que es una adicción al micrófono, entonces era difícil. Papá, te pido permiso que me dejes en esta ocasión hablar sin que me quites el micrófono. ¿Y quién era mi padre? Pues era un gran hombre, siempre alegre, siempre dispuesto a ayudar, entregado a su familia, entregado a su trabajo, entregado a sus causas, bajo los métodos que la vida le enseñó, siempre muy agradecido con su universidad, a quien su alma mater dice que sin ella no hubiera sido nadie en su vida. No le podía tocar dos cosas a mi papá: a su familia y a su universidad. Todo lo demás pues lo toleraba como parte de los vaivenes de la vida y era comprensivo, era conciliador, pero esas dos instituciones, la familia y su escuela, que le dio todo hasta el último día de su vida, donde se despidió para irse al cielo, siempre le agradeció y le reconoció, siempre fue muy agradecido. Fue un gran padre, como lo dijo aquí el padre, en ocasiones ausente a veces en la familia por su convicción de hacer el trabajo. A mí me impresionó que en el hospital, ya débil, porque ya un poquito desanimado, pero nunca dejó de hacer sus artículos con Roberto Zavala. Digo, papá descansa, o papá no, es mi obligación, decía. No nada más es hacer el bien, sino cumplir con tu obligación. Una frase que siempre me repetía. Y a las pocas palabras que le quedaban en sus últimos días de vida, las usó para cumplir su obligación, que era escribir sus artículos en el periódico para buscar dar su opinión, para dejar un mejor estado, un mejor país, algo que lo hizo hasta el último día de su vida. Entonces ese era mi papá, eso fue un gran padre. En su ejemplo, hay una frase que dice: padre, da hasta que te duela. Yo creo que él dio, pero nunca le dolió, dio, ayudó y nos dejó un gran ejemplo. Nos dejó la vara muy alta y él siempre decía: no lloren, no me hagan tantas fiestas cuando me muera, es un proceso natural, la vida continúa, es un círculo. Él tenía él decía: yo tengo mi pacto con Dios, y lo digo con humildad, padre. Él sabía que iba a morir ya, hace 2 años él me dijo: yo me voy a morir en 2 años. Él sabía, por su conexión con Dios, cuándo y de qué se iba a morir. Y yo creo que hay que estar muy agradecidos con Dios porque vivió bajo sus términos. Él puso las reglas de la mano de Dios, pero él vivió bajo sus términos. Igualmente murió bajo sus términos. Él decidió cómo morir. Él administró su muerte en la compañía de sus grandes doctores y alumnos. Decidió cómo morir. Y pues eso creo que tiene mucho que agradecerle a Dios, que le haya dado esa oportunidad de decidir cómo despedirse de este mundo. Se fue en paz, se fue tranquilo, y bueno, es algo que hay que agradecerle. Entonces, otra cosa que les quiero comentar, y en agradecimiento a todos los que están aquí presentes,
Yo en lo personal siempre he evadido los funerales o este tipo de encuentros porque a mí se me hacía imprudente ir a molestar a las familias. Hoy me doy cuenta, todo lo contrario, cómo me he equivocado, lo bonito que es saber que tanta gente, un abrazo, una palabra de aliento, todos los que ustedes dijeron y los que estuvieron, están aquí, en verdad nos enriquece muchísimo, nos da mucha paz saber que tanta gente bonita, tantas amistades que se cosecharon a lo largo de la vida de mi padre y que ahora nosotros estamos en cierta forma disfrutando este legado. Tenemos una gran responsabilidad, como lo dijo el padre, no dientes para afuera, dar en un mundo complicado donde cada vez pues, el dar no quiere decir estar en la caridad, sino pues, hay que vivir en un balance, pero sí tenemos la vara muy alta y quiero recalcar y que quede muy claro que mi padre fue en parte quien fue, con gran medida, diría yo, porque era una persona emocionalmente especial, es la palabra, pero fue quien fue gracias a mi madre. Ella fue su columna vertebral, fue su pilar principal, fue la que lo encaminó, porque fue un hijo solo, emocionalmente nunca supo manejar sus emociones y mi mamá siempre estuvo ahí para que no perdiera la brújula y eso lo hizo ser un gran ser humano en su trabajo, un gran ser humano en la familia y bueno, pues nos deja este legado. Entonces no hay nada más que agradecerle a Dios por habernos dado un hombre tan generoso, no porque sea mi padre, pero yo no he conocido a alguien tan generoso, no sabe decir que no. Mi mamá siempre le decía que si fuera mujer, se hubiera embarazado unas 100 veces. Porque mi papá no sabía negar un favor, no sabía decir que no. Era un sí a costa de lo que fuera. Los últimos años de su vida fueron más tranquilos, empezó cuál era su trabajo, ver cómo nos ayudaba. Se levantaba y nos marcaba a cada uno de los hijos. Esa era su chamba, ver qué problema tiene Isabela, qué problema tiene Gabriel, qué problema tiene Rodrigo, qué problema tiene Lucía, cómo ayudo a Paco, a Guillermo, cómo ayudo a José Antonio, cómo ayudo a Blanquita, mi esposa. Ese era su trabajo en los últimos años de su vida, era ayudar. Y sigue ayudando hasta que él y Dios lo permitieron. Entonces, pues, no hay más que decir que estamos muy agradecidos por habernos dado este padre, este esposo para mi madre, siempre alegre, sonriente, siempre se le aprendía algo. Y me siento raro, padre, hablando tanto tiempo sin ser interrumpido en frente de mi padre. Entonces le agradezco que me den la oportunidad de expresarme en nombre de la familia y les quisiera pedir un favor, dos favores. Primero, si pueden dar un fuerte aplauso a mi madre. Al campeón de mi padre, que todo lo que hizo, lo hizo bien, porque tocó en la familia, en la ciencia, en el deporte, en la política, como médico, todo lo hizo bien. Yo creo que fue un gran triunfador. Entonces les pediría también, por favor, un aplauso. Gracias. Concluyamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie.